A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Un compareciente de la Fuerza Pública dio a conocer ante la Jurisdicción Especial para la Paz que en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en Antioquia, habían sido enterradas víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate, es decir, víctimas de falsos positivos. Tras la declaración de este y otros 17 miembros de la Fuerza Pública, la JEP puso en marcha un proceso de contrastación en el cementerio. Esto le ha permitido reportar 80 hallazgos forenses y se presume que hay por lo menos 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. En coordinación con el Instituto de Medicina Legal se han identificado 7 víctimas del conflicto armado. Familiares de 2 de las personas encontradas e identificadas relatan su historia. La forma de llegar a la JEP es como debido a los estudios que hacen, la gente diría porque ya le hacen, le enteran a uno, le hacen saber a uno qué ha estado pasando y porque pues uno no hace vueltas de nada porque es que uno de campesino no hace nada, pero mucha gente también haciendo como gestiones de esas cuestiones de paz, claro, para los de la JEP, oigan, los más sinceros agradecimientos. Las miles gracias que uno le da por hacerle presentes los cuerpos que uno tiene desaparecidos, que jamás uno creía verlos. Y es una buena, claro, ya los de la JEP, una buena idea de estar todo por ahí como en el trabajo que tienen en todas partes, como buscando los cuerpos, donde los cementerios donde tal vez ni los encontraron, pero buscan a ver a quién encuentran y le están haciendo saber a las familias. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Más enseñados a vivir que a morir. A 206 kilómetros de Medellín está Dabeiba, un sitio que ha sido estratégico para los actores armados porque desde allí se accede al Urabá antioqueño, al nudo de Paramillo y es una conexión entre Chocó y Córdoba. En Dabeiba, el conflicto armado ha dejado huellas imborrables. Las familias campesinas se vieron constantemente amenazadas e indefensas. Esta es la voz de Rafael Góez. Tenía yo escasos 2-3 años. Eso fue en el año 1997. Tengo los relatos y las historias de lo que me cuenta mi señora madre, hermana de las víctimas, hija de Félix Antonio, víctima también de esa tragedia. Ese día lo denomino una tragedia porque no veo cómo más llamarlo. Lo que ellos me cuentan, y mi abuela también, que fue la única que ese día pues sobrevivió a eso, porque estaba mi abuela, su esposo, Félix Antonio, y sus 2 hijos, cuando siendo aproximadamente las 4:30, 5 de la mañana, en su casa ubicada en el sector rural, una vereda conocida como Llano Grande, hoy ya avanzada a corregimiento. En su casa se identifica que están llegando gente armada, extraños, pero armados, pues sin saber qué grupo, ¿cierto? En su momento sin saber qué grupo. Entonces mi abuela contaba que ella fue la primera que se levantó, su casita era y todavía está, conserva su misma estructura física, era y sigue siendo una casa construida con un material de madera. Entonces esto es pues unas pequeñas ranuras que se pueden ver hacia afuera o hacia adentro. Mi abuela dice que ella se levanta, mira hacia afuera y ve a estas personas acercándose a la casa y que había uno recostado pues a la pared de su vivienda. Entonces ella se regresa a su cama, a su cuarto, da aviso a su compañero conyugal, Félix Antonio, su esposo, y a sus 2 hijos que estaban siendo rodeados por gente extraña y armados, que por favor corrieran, y ella manifestaba que ellos lo que le respondieron fue que ellos no debían nada, que no tenían por qué correr, que quien nada debe, nada teme. Ella, pues, con un grado de desconfianza más alto por la violencia que se vivía en ese entonces, sí no lo dudó 2 veces. Ella dice que por los lados de la cocina de su vivienda
le quedaba como un poco más derecho y era la parte por donde todavía no había estas personas extrañas, y por ahí logra salirse y por ahí sale a una parte boscosa y ya como que por ahí logra salvar su vida. Dabeiba, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó y Mutatá en el departamento de Antioquia y el Carmen del Darién, Río Sucio, Unguía y Acandí en el Chocó son centro de atención de la JEP en el caso 04, que busca llegar a la verdad sobre lo ocurrido durante el conflicto armado en Urabá. A la vez, Dabeiba es uno de los puntos de atención del caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Una vez ellos como que identifican que alguien sale en medio de la oscuridad y la claridad ya del día también, proceden como a hacer un círculo total a la vivienda y ya al interior quedan y ya se levanta los ya mencionados, Félix Antonio y sus 2 hijos, quien queda en poder de ese grupo que se desconocía cuando horas más tarde pasan por el caserío Llano Grande Chimiadó y toda la comunidad identifica que es el Ejército Nacional y que los llevan como en sesiones, es decir, como que un grupo de estos uniformados llevan a Félix Antonio, otro grupo más atrás llevan a su hijo Wilson y otro grupo más atrás llevan a su otro hijo Jorge Eliezer, quien en ese entonces pues iba cumpliendo sus escasos 13 añitos, es decir, un niño. Las labores de investigación y contrastación que adelanta la JEP a partir de las versiones de comparecientes de la fuerza pública han llevado a que los familiares de las víctimas conozcan con precisión las circunstancias en que desaparecieron y fueron asesinados sus seres queridos. Este es un proceso judicial que se desarrolla con un equipo grande de profesionales que incluye antropólogos, odontólogos, topógrafos, fotógrafos, politólogos, psicólogos y otros investigadores. Ellos bajan, nos cuentan no una versión, sino todas las versiones, que las personas de esa época que aún están en esa comunidad, ellos nos cuentan, y yo también vivo en esa comunidad actualmente, ellos nos cuentan que es tipo 7 de la mañana, de 7 a 8, bajaron con ellos, les llevaban las manos esposadas, y que los llevaban así en la forma en la que lo digo, por sesiones, no los llevaban juntos, sino por sesiones, como lo que hoy creo que llaman como escuadras, cada escuadra lleva como una persona. Y los bajan caminando hacia el municipio de Dabeiba. Dabeiba a Llano Grande se distancia por 22 kilómetros de vía terciaria, o trocha como se conoce. Todo ese recorrido lo hacen 5 kilómetros más arriba del municipio de Dabeiba. Hay un sector conocido como las partidas de Urama, Puente de Urama. Ahí pues se divide lo que son los cañones, un cañón que va hacia un corregimiento de Urama, Camparrucia, y el cañón que va para esta comunidad de Llano Grande, Naranjos, Retiro, La Mesa y El Salado. Ellos los bajan hasta este sector conocido como el Puente de Urama y ahí en horas de la tarde simulan un combate donde hay uno de mis tíos ya se aparece muerto al otro día. Entonces son reportados como estados de baja en combate, cuando horas antes los habían bajado amarrados de sus casas, sacados por la fuerza a las 5 de la mañana. En el caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, la JEP investiga, juzga y sanciona lo que en el país se conoce como falsos positivos. En Antioquia se presentó un alto porcentaje de falsos positivos. Por ejemplo, entre 2002 y 2008 se registró el 25% del total de víctimas a nivel nacional. Uno de los casos emblemáticos es el de los cuerpos que se encuentran en el cementerio Las Mercedes en Dabeiba. En ese municipio hay una concentración de hechos victimizantes asociados a falsos positivos, desapariciones forzadas y otras conductas graves cometidas contra la población civil por parte de integrantes de unidades militares que estuvieron presentes en ese territorio. A partir de las versiones de algunos de sus miembros, ha sido posible construir el caso y adelantar la investigación. Durante las diligencias que ha realizado la JEP en el cementerio Las Mercedes, se han encontrado cuerpos enterrados de manera ilegal. Por ejemplo, fueron hallados dentro de bolsas, enterrados en fosas sin conservar la posición anatómica propia del cortejo fúnebre. Además, vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares.
y varios de ellos tienen lesiones traumáticas producidas por proyectiles de arma de fuego. Esta es la voz de Mario Manco. Porque ellos los pasaron por aquí por el caserío y ese día que los vieron pasar, que traían al niño, lo pasaron con un uniforme, y que con 2 gallinas al hombro, pues ellos allá hicieron daño, eso, había un maíz y café, esos que encontró la mamá por allá, lo encontraron todo regado, eso lo regaron en el patio, regaron papelerías, papeles de todo eso, lo que hubiera por ahí, su ropa, todo eso, y sí, lo regaron fue por ahí en el patio. Y entonces ya mamá pues vio, y ya por allá, porque ella le tocó que quedase por ahí en el monte porque le daba miedo ya salir porque la mataban también. A él lo mataron fue ya por allá en el pueblo ya. No, pues es que ya al ver que los habían matado a ellos, ya uno tienes que cuidarse uno mucho por allá, no, pues como nos cuidamos mucho al no estar como que decir, no tratar a la gente mal, porque ya no sabe o decir fulanos que fueron, porque en realidad uno no los vio. Lo que sí dijeron fue pues de que por ahí andaban todos juntos, lo que era el ejército y grupos paramilitares, todos andaban juntos en ese tiempo, en esos días. Entonces dicen que pues esa gente, los que subieron y esa gente que andaban juntos, todo el ejército con los paramilitares, entonces no se sabe porque al parecer pues en la entrega que nos hicieron cuando el niño, que ya nos hicieron el año pasado en noviembre, me hicieron la entrega del niño, decían que deberían ser los falsos positivos, que había sido como el ejército, y que no se sabe. En noviembre de 2020, el cuerpo de Eliezer de Jesús Manco Úsuga fue entregado a sus familiares por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Eliezer era ese niño del que han hablado sus familiares Mario Manco y Rafael Góez. Fue víctima de desaparición forzada y asesinato junto a su hermano Wilson Jairo y su padre Félix Antonio. Los hermanos Eliezer y Wilson fueron enterrados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Del señor Félix Antonio se cree que fue arrojado al río. De acuerdo con los investigadores de la JEP, los patrones macrocriminales identificados en estos homicidios concuerdan con las características que presentan las víctimas de los llamados falsos positivos y desapariciones forzadas que investiga la jurisdicción. En el caso de Dabeiba, hasta el momento han sido entregados 7 cuerpos plenamente identificados. Entonces, pues la jurisdicción especial, ¿cómo llega a Dabeiba? No sé, la verdad no sé, creo que alguien le dio por destapar esa olla que tantos años se tapó y vinieron a verificar y efectivamente uno de los primeros cuerpos identificados fue el de mi tío, Jorge Eliezer, y ya fue entregado hace un año en Dabeiba. Siguió en estudio los otros cuerpos y ya arrojó positivo que el otro cuerpo hallado también fue el que corresponde a Wilson, que es el que se va a hacer la entrega este próximo sábado. Queda aún por encontrar mi abuelo, que según versiones no tuvo la oportunidad de ser enterrado en el cementerio porque fue arrojado al río llamado Río Sucio. Gracias a las diligencias que ha adelantado la Jurisdicción Especial para la Paz en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, se sabe que Eliezer de Jesús, de 14 años, murió por un impacto de bala. En el marco de este proceso, el primer cuerpo que la JEP entregó a sus familiares fue el de un joven identificado como Edison Lexander Lescano Hurtado, de 23 años. Era padre de 3 hijos y se desempeñaba como agricultor en la zona rural del municipio cuando murió a manos de integrantes del Ejército Nacional. Con la entrega de este cuerpo terminaron 18 años de búsqueda para sus familiares. El 15 de agosto de 2019, el MOVICE, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, pidió medidas cautelares para la protección del cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Con estas medidas se prohibieron las inhumaciones en tierra y así se garantizó la restricción del acceso al cementerio para proteger el proceso de búsqueda e identificación de cuerpos. Por ejemplo, hay mucha gente que aporta también con su conocimiento de en ese entonces vieron enterrado gente que eran conocidos, pero no son identificados con ningún nombre, con nada. De hecho, en la familia sabe que están allí, entonces esos sitios los marcan y pues simplemente aquí no se puede enterrar a nadie porque aquí hay que hacer unas exhumaciones para unos reconocimientos de cuerpos. Y pues la fuerza pública está en obligación de prestarle seguridad a eso, porque no faltará también que alguien se sienta responsable o sienta temores sobre lo mismo y
uno deduce que si llegaron a hacer una cosa de esas, pues que más bien para allá también son capaces de volver a escudriñar una fosa y desaparecer un resto. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. La vida de nosotros pues siempre diario, nosotros teníamos la finquita por allá, que aquí estoy al frente de ella, y la vida es trabajar, sembramos el maíz, frijol, hasta que yo me fui para por allá pues a trabajar también por allá, el trabajo, sigo diario el campo, sembra uno frijol, jornalea uno, y ellos allí en la finca, en el momento que estaban, ellos escogían café por ahí con los vecinos que le daban trabajo, y arriba sembraban el frijol, el maíz, trabajando la tierra. Durante el conflicto armado, la vida sencilla de los campesinos de Dabeiba se vio violentada. Poco tiempo después de la firma de los acuerdos de paz, varios miembros de la fuerza pública empezaron a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz para aportar verdad sobre lo sucedido. Desde 2019 hasta la fecha, 18 miembros de la fuerza pública, de distintos rangos, incluidos comandantes de batallón y brigada, han rendido sus versiones sobre los hechos relacionados con el cementerio Las Mercedes. A partir de esas declaraciones, la JEP pudo establecer que en el cementerio hay varios puntos donde se encuentran cadáveres de falsos positivos. En las diligencias de prospección y exhumación, los comparecientes han acompañado a los magistrados de la JEP para señalar los puntos donde se encuentran las víctimas. La prospección es un procedimiento de verificación y exploración muy minuciosa sobre un lugar determinado. Con esa exploración se busca confirmar la ubicación de uno o más cadáveres. Si hay presencia de cadáveres en el lugar, se procede a realizar su exhumación, para lo que se aplican técnicas científicas. En el caso de los familiares de Mario Manco y Rafael Góez, la JEP pudo identificar primero a Jorge Eliezer y un año después a su hermano Wilson Jairo. Las declaraciones de los miembros de la fuerza pública y las tomas de muestra de ADN que llevan a cabo la JEP y Medicina Legal en Dabeiba han permitido la identificación de los cuerpos y la posterior entrega a sus familiares. Pues te cuento que eso, si no es por la Jurisdicción Especial para la Paz, tampoco estuviésemos viviendo este momento. Tampoco hubiese sido reconocido Jorge Eliezer, tampoco hubiese sido encontrado Wilson. Porque no hay cómo, no hay con quién, no hay herramientas, no hay entidad de confianza. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con quién? No hay. No sé si estoy siendo pues claro en lo que quiero decirle. No hay, si no es con la Jurisdicción Especial para la Paz, no hay con quién. Un punto de apoyo es como la Cruz Roja, pero ellos no están en la tarea pues de ir a identificar un cuerpo, pues, que es lo que está haciendo en este momento de llegar a un cementerio donde dicen que hay cientos de víctimas por falsos positivos. Pues la Cruz Roja obviamente no está en eso. Es como eso. ¿Cómo es eso? Es como si usted les aparecieran a su señora madre y tiene ideas y le han dicho dónde está y quién fue, pero usted no puede hacer nada porque pues, si quiere seguir viviendo, quédese callada. Así es algo muy, muy incómodo. Lo que he visto es que hacen esta exhumación de cuerpos, de manera muy, muy cautelosa, de manera también muy, muy profesional, y luego me parece que dan muy buenas garantías a la familia para que no quede como esa confusión de si encontraron 10 cuerpos en una fosa, ¿cómo sé que este sí finalmente es mi familiar y no me están entregando un desconocido, ¿cierto? Entonces tiene todo el proceso de acompañamiento psicológico, no recuerdo en este momento, perdón por cansancio, pero no recuerdo cómo se llaman los demás. Odontólogo también manifiesta, o sea, aclaran absolutamente todas las dudas de que ese sí sea el familiar que está entregando a dicha familia. En las diligencias que ha adelantado la Jurisdicción Especial para la Paz en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, se han podido establecer las características de estos asesinatos. Se trató de personas en total indefensión. Hay huellas que permiten concluir que fue una muerte violenta, como amarres en manos, pies, mordazas, vendas. Los cuerpos fueron enterrados de forma ilegal en 29 fosas. Tras la recuperación que hacen los forenses de la JEP,
Los hallazgos son entregados a medicina legal con cadena de custodia para avanzar en la identificación y que puedan ser entregados de manera digna a sus familiares. El año pasado, en noviembre, que me entregaron los restos del niño, sí estuvimos ahí. Yo también vine de por allá de Bolívar, que me habían mandado llamar, y entonces me llamó la familia que viniera, que por aquí iban a entregar los restos del niño. Entonces yo vine para recibirlos y nos estuvieron pues por allá. Wilson Jairo Manco Úsuga tenía 26 años cuando fue sacado de su casa y asesinado para ser presentado como baja en combate. Era un campesino de 26 años. Para la entrega del cuerpo en condiciones dignas, la JEP brinda apoyo psicosocial y emocional con el fin de preparar a las familias para el difícil momento en que reciben los restos de sus seres queridos. Los dos hermanos, Jorge Eliezer y Wilson Jairo, habían sido enterrados como personas no identificadas. Este proceder corresponde al crimen de desaparición forzada, que se caracteriza por la destrucción de la identidad. Generalmente quienes cometen estos crímenes saben quién es la víctima, pero buscan borrar su identidad ocultándola y presentándola como NN. Así será más difícil conocer su paradero y reclamar o interponer acciones legales. Este es un crimen no amnistiable, es decir, que no tiene perdón judicial. Entonces se dirá que por qué viviendo en Dabeiba está como NN en Dabeiba, ¿cierto? Que es una incógnita que queda siempre. Porque una persona asesinada en Dabeiba y la familia en Dabeiba y es como NN, por ese sentido, porque usted en ese entonces le asesinan a un familiar, primero no pudiera mirar dónde fue, no pudiera mirarlo, segundo no puede decir a la familia, porque temía por su vida. De esa magnitud era la gravedad del conflicto en ese entonces. Y entonces, normalmente, como se conoce, esas víctimas, esos cadáveres, así los recoge la institucionalidad pública, en este caso el municipio, y si no hay alguien que diga esa es mi familia o vengo a reclamar ese cuerpo, pues en ese entonces algunas personas que apenas ahora vinieron a decir que en ese entonces eran amigos de ellos o conocidos de ellos, dijeron, yo vi que los llevaban en la cuchilla de una retroexcavadora, yo vi que los llevaban al cementerio, yo vi que los tiraron a una fosa y eran 2 o 3, y ahí iba Wilson. Entonces por eso cuando llega a la jurisdicción hay personas que manifiestan eso y dicen, aquí en este punto donde yo miré hace 20 años que enterraron a este muchacho junto con otros, una maquinaria amarilla tipo retroexcavador, los traían en la cuchilla y los depositó aquí en un hueco. Verifican la jurisdicción especial y todo ese tema de reconocimiento y efectivamente ahí estaba. En las audiencias, los comparecientes que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz han expresado las razones por las cuales cometieron los delitos relacionados con el caso 03, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. A propósito, esto consideran las víctimas. Son delitos gravísimos, yo creería que quien hace o quien hizo eso en ese entonces, pues no tenía como ni siquiera la madurez, la sensatez de persona, de ser humano, porque es que asesinar a alguien con la finalidad de que me den 2 días de permiso, 3, una semana, que era como el único fin en muchos casos, estar como bajas en combate para que me den 8 días de permiso, que eso es lo que han manifestado los culpables como actores en algunas audiencias en las cuales yo he podido estar presente, ¿sí? ¿Con qué fin lo hizo? No, pues con el único fin de que estábamos aburridos sin salir a permiso y ahí teníamos 8 o 15 días de permiso asegurados. Ese era el único motivo. Ok. ¿Qué otra pregunta que yo escuché que le hacían? ¿Qué reacción tomaron estos muchachos y esta señora a sacarlo de su casa? No, ninguna, porque simplemente le dijimos que no tuviera miedo, que nos acompañara, porque lo llevamos a la inspección de policía, porque lo requería la justicia para solucionar un problema. Entonces él dijo, listo, yo los acompaño a la inspección de policía del municipio. Bajo esa modalidad y con ese engaño fue que lo sacan y los esposan y lo sacan para, entre comillas, supuestamente, para presentarlo a la inspección de policía. La hermana mía estuvo en Dabeiba, estuvo con ella estuvo con un hijo de ella y estuvieron allá en las reuniones a que ya habían dicho, pero yo en eso no podía bajar de por allá a Dabeiba para reuniones y me dijeron pues que eso era, al igual era virtual. Entonces se escuchaba lo que decían los que habían hecho el daño y por qué y quiénes los mandaban, los comandaban a ellos.
de por qué habían hecho eso, porque ellos no lo habían hecho como por gusto, y lo que ellos lo habían tenido que hacer era por mando, que ellos veían que era cosa mala, pero que tenían que hacerlo porque tenían que dar esto un cumplimiento, y que un rendimiento, no sé de qué es el rendimiento, y el cumplimiento no de qué era, no sé. No, pues uno como persona humilde que es diario uno trabajando, uno no piensa nada, y no, pues lo que más queríamos era eso, que ya uno sí quedar tranquilo, saber que ya uno sabe dónde están los dolientes, dónde está su familia, para uno de pronto visitarlo y saber que si son los restos de la familia. Claro que sí, ya me pude mirar los rostros, nombres, todo. Y la frialdad con la que lo dicen. No fui yo, fue Sultano Perano quien me dijo mate. ¿Cómo lo mataba? No, es que le disparábamos a cierta distancia porque hay una cosa que se llama tatuaje de fuego y sabemos que a cierta distancia la pólvora quema, entonces planeaban toda la película. Lo ponían a 10 metros, que lo ponían mirando hacia adelante para dispararle hacia no sé qué distancia manejaban ellos y mientras en el lugar mencionan todo. Son cosas en las que uno se queda, pues, una persona de bien no hace eso, pues, ahí le resumo eso, una persona de bien no hace eso, y mucho más cuando me estoy devengando un sueldo para proteger a un colombiano, pues devengo un sueldo para ir a hacerle daño a un colombiano. Lastimosamente vivimos en ese país oscuro y aún seguimos viviendo en un país con gran oscuridad frente a este mismo tema. No me extendí, ni les pregunté, ni me manifesté en absoluto, ni me manifestaré hasta el momento con estos señores, porque aún hay temores, aún hay temores por la vida, ¿sí? Entonces por eso no hice preguntas, no hice planteamientos, no hice nada, simplemente muy atentamente escuchado. En Dabeiba habrían sido desaparecidas por lo menos 600 personas. Durante las diligencias que ha adelantado la JEP en ese municipio, se han hecho entrevistas a testigos y la comunidad ha aportado sus relatos. Ha sido también la oportunidad para que se lleven a cabo jornadas de atención integral y toma de muestras biológicas a familiares de víctimas del conflicto armado. Esta recopilación de material genético de miembros de la comunidad que han reportado familiares desaparecidos es fundamental para facilitar el proceso de cotejo e identificación de los cuerpos que son recuperados. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga, juzga y sanciona. Hombre, no, una persona como que todos, nadie queremos morir en la vida, estamos más enseñados a vivir que a morir, y entonces nosotros, digamos que nadie queremos morir, pero sí una condenita se debiera de haberla para uno. Si uno le quita la vida a una persona, si uno mata a una persona, es una deuda que tira encima, debiera pagarla de alguna manera. Pero diría yo que de pronto con una condena entre paredes, que uno le puede ser el mejor castigo, porque el mal que uno no quiere para nadie. Tras un periodo tan difícil para los habitantes de Dabeiba, la JEP ha contribuido al esclarecimiento de la verdad sobre lo que pasó, impartiendo justicia a los máximos responsables y respondiendo a las demandas de las víctimas, que en muchos casos consiste en conocer el paradero de sus familiares desaparecidos. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz busca aportar a la restauración de quienes han sufrido el daño y el dolor de la guerra. Si en ese entonces yo hubiese tenido 20 años, como hoy los tengo, pues muy seguramente no estuviera contando el cuento como se dice popularmente, porque hubiera sido víctima. En ese entonces todo joven era objetivo militar por X o Y motivo. Para una restauración, como es su pregunta, pues a ver, yo creo que lo primero es reconciliación. Una sociedad se reconcilia y se reintegra. No veo otra. Si hay odio, si hay rencores, nunca se va a lograr. Vamos a restaurar lo que ha pasado, poner mucho corazón, mucho coraje, mucha fuerza y tratar de no acrecentar, porque es que si yo sé que alguien le hizo daño a mi familia, pues obviamente que eso me irrita, eso me genera muchas otras cosas, ¿cierto? Pero no dejar eso como de lado y como mirar un nuevo amanecer. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio.
Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.